Ahora sí. Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos una vez más con el propósito de glorificar el santo y bendito nombre del Señor, eh, dándole gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Le damos la bienvenida a los hermanos que están en este momento integrándose para compartir con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Nos gozamos que estén compartiendo con nosotros, esperando que todos salgamos bendecidos del estudio bíblico del día de hoy. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y confiamos en el Señor, en la bendición que Él promete para aquellos que escudriñan este libro, que leen este libro, que obedecen a las palabras de este libro y que la creen. Nosotros estudiamos la última vez que nos reunimos el capítulo, o terminamos el capítulo 19, y estuvimos estudiando el retorno del Señor Jesucristo, el glorioso retorno del Señor Jesucristo. Y vimos en su majestad, en su gloria, cómo Él regresará. Vimos que regresaría, que va a regresar cabalgando en un caballo blanco. Vimos también que va a regresar con algunos nombres que los caracterizan. Estos nombres son fiel y verdadero. Es el verbo de Dios y es el rey de reyes y señor de señores. Ya en su retorno el Señor no va a regresar como cordero al matadero. Ya Él no va a regresar humilde. Ya Él no va a entrar en un asno a la ciudad de Jerusalén, sino que Él regresa como rey de reyes y señor de señores, victoriosos. Regresa para acabar con sus enemigos. Dice que el anticristo va a reunir a millones de personas de sus ejércitos, a reunir en aquel lugar de batalla, en el valle de Megiddo, en Armagedón, y se van a levantar en contra del retorno del Señor. Pero allí no va a haber un combate como muchos esperan entre el regreso del Señor y entre los ejércitos del anticristo, sino que simple y sencillamente el Señor va a acabar con ellos con el poder de su palabra, de una vez por todas, inmediatamente. Vimos que las aves las aves se van a reunir en aquel lugar para participar de lo que se describe aquí como la cena del Señor, donde van ellos a comer de las carnes de los ejércitos, de los muertos, de aquel enfrentamiento en que estos ejércitos se van a levantar en contra del retorno del Hijo de Dios. Nosotros vamos a continuar el estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el capítulo 20. Y este capítulo 20 que vamos a comenzar en el día de hoy, solamente vamos a estudiar los primeros 6 versículos en el día de hoy. Y no, aunque el capítulo es corto, no piensen que 6 versículos es una porción corta. Porque en estos 6 versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy, vamos a cubrir un total de 1000 años. Estos 6 versículos también responden, o por lo menos el capítulo 20 responde una pregunta muy importante que se hace acerca del retorno del Señor Jesús. Es ¿qué sucederá en el retorno del Señor Jesús? Y esto vamos a empezarlo a estudiar en el día de hoy, estudiando los primeros 6 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. Para empezar el estudio del día de hoy, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos con el propósito de agradecerte, Señor, de glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos dé la palabra, Dios mío, Señor, y que obre en los corazones y que cumple el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, que salgamos transformados, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de la Biblia,
nosotros hemos visto la obra de Satanás en acción. Desde el principio en el jardín del Edén, vemos que Satanás se manifiesta por medio de la serpiente para engañar a los primeros seres humanos, para hacer que ellos desobedezcan el mandato que Dios le había dado, y así introduciendo el pecado a la creación de Dios, afectando la raza humana, afectando no solamente la raza humana, sino el universo, la creación, todo lo que nosotros vemos que afecta al mundo, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Esta semana que hemos visto temblores de tierra, todos estos fenómenos han venido a la humanidad por causa del pecado. Eso no fue la intención de Dios al crear al ser humano, pero el ser humano, debido a sus acciones, debido a que se ha decidido desobedecer a Dios y creerle a Satanás, desde la caída al principio provocó todas estas acciones que han venido al mundo. Satanás ha engañado a la humanidad desde el principio. Ha sido un ser poderoso que ha influenciado en reyes de la tierra, ha influenciado en imperios, ha influenciado de muchas maneras. Vemos incluso cuando estuvimos viendo al Armagedón cómo él hace influencia en el anticristo para que reúna a los ejércitos de todo el mundo en aquel lugar para acabar con el plan de Dios. Vimos también cómo el falso profeta, usando el poder de Satanás, convence al mundo acerca de que crea en él. Vemos que la Biblia nos habla de Satanás y lo nombra como el Dios de este siglo, lo nombra como el príncipe de la potestad del aire, lo nombra como el acusador de nuestros hermanos. Satanás es un ser poderoso, un ser inteligente, un ser con mucha experiencia que ha engañado a la humanidad desde el principio, desde el huerto del Edén. Sin embargo, aunque Satanás es poderoso, Satanás no es igual a Dios. Satanás nunca ha sido igual a Dios. La Biblia no presenta una lucha de dos fuerzas iguales, como algunos piensan, entre el bien y el mal. No existe una batalla donde el resultado de la batalla sea incierto, sino que nosotros conocemos que el resultado al fin y al cabo no es incierto, sino que sabemos que Dios va a vencer al final. No importa por lo que nosotros tengamos que pasar, no importa por lo que el mundo pase, sabemos que el resultado no es incierto. Dios va a vencer. Satanás es un ser creado. Dios es el creador. Dios es eterno. Dios es omnipotente. Satanás tiene poder limitado. Dios gobierna el universo. Satanás solo puede actuar hasta donde Dios se lo permite. Esta diferencia queda demostrada aquí en Apocalipsis capítulo 20. Vemos que después de todo el daño que Satanás ha causado por miles de años, desde el jardín del Edén en adelante, vemos aquí cómo Dios termina con él, cómo Dios orquesta el arresto de Satanás. Vemos que Juan dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es impresionante aquí nosotros ver que ni siquiera Cristo personalmente es que encadena a Satanás. Dios simplemente envía a un ángel. Algunos esperarían tal vez una gran confrontación, pero no. Solamente un ángel que está obedeciendo las órdenes de Dios es capaz de encadenar a Satanás. ¿Por qué? Porque el poder no está en el ángel. El poder está en aquel que le dio la orden al ángel. Por eso es el Dios que nosotros le servimos. El ángel no vence a Satanás por su propia fuerza, sino porque actúa bajo la autoridad de Dios. Cuando Dios da la orden, Satanás no puede resistirse. No hay lucha prolongada, como dijimos, no existe una competencia. El diablo simplemente es arrestado y encarcelado. Muchas veces nosotros podemos entrar en situaciones en las cuales
el ser humano y el cristiano en muchas ocasiones crea como un temor excesivo acerca de Satanás, como si Satanás fuera un ser invencible. Sin embargo, la Biblia nunca nos llama a nosotros a vivir una vida en la cual nosotros vivamos aterrorizados acerca del enemigo que nosotros enfrentamos. La Biblia sí nos llama a que estemos vigilantes, sí nos llama a que no ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos los planes de que Él actúa continuamente en nuestra contra. Pero la Biblia nos llama a vivir confiado en quien nosotros hemos creído. La Biblia nos dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Nuestra victoria no está en nuestra fuerza. Nuestra victoria no está en nuestra habilidad. No está en nuestra inteligencia, no está en nuestro poder de voluntad. Nuestra victoria está en quien nosotros hemos creído, que venció a Satanás en la cruz del Calvario, que anuló las actas de los decretos que estaban en contra de nosotros, venciendo a Satanás en la cruz del Calvario. La cruz que pareciera ser una derrota fue la victoria del Señor en contra de Satanás. ¿Qué la Biblia nos dice acerca de cuál es nuestra actitud? ¿Dónde está nuestra victoria en contra de Satanás? Esto lo explica la carta de Santiago en el capítulo 4, en el versículo 7, donde nos dice, nos llama a someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando vemos este versículo bíblico, es muy importante ver en el orden en el que se dice. Dices, ¿cuál es lo primero? Es someteos pues a Dios. Lo primero es someternos a Dios, porque nosotros, como dijimos, no vencemos al diablo en nuestra propia inteligencia, ni en nuestra experiencia, ni en nuestra fuerza de voluntad. La victoria viene cuando nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces nosotros podemos resistir al diablo, sabiendo y confiando en lo que Dios ha dicho, entonces que Él huirá de nosotros. No huye de nosotros por quien nosotros somos. No es que nosotros somos grandes, porque nosotros en realidad no podemos en contra de Satanás, pero huye en contra de quien está con nosotros. Como dice la palabra, quien está con nosotros es mayor que quien está en contra de nosotros. El enemigo puede tentar, puede engañar y puede atacar, pero no puede separar al creyente del amor de Dios, ni puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Apocalipsis 20 nos asegura cuál será el final de la historia de Satanás. El diablo no reinará para siempre. El tiempo de Satanás ser el Dios de este siglo es un tiempo limitado y el tiempo de su final se está acercando. Vemos que será atado por 1000 años. En los versículos que siguen, que vamos a ver en la próxima semana, vamos a ver que luego va a ser soltado por un breve tiempo, pero que finalmente va a ser lanzado al lago de fuego, donde estará allí por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero mientras llega ese día, nosotros podemos tener la confianza de que el Dios que nosotros le servimos, a quien nosotros le servimos, es más grande que quien está en contra de nosotros. Podemos tener la confianza en nuestro Salvador, en quien nosotros hemos creído. Y podemos tener la confianza que al fin y al cabo llegará un día donde Él acabará con nuestro adversario. Vemos el versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En estos versículos nos encontramos uno de los temas más debatidos en toda la Biblia, y es el tema acerca del milenio. La palabra milenio simplemente significa un periodo de tiempo que abarca 1000 años. Y en este capítulo 20, Juan menciona el término milenio en 6 ocasiones, describiendo un tiempo en el cual Satanás será atado,
describiendo un tiempo en el cual Cristo reinará y en el cual los santos reinaremos con Cristo. A lo largo de la historia, la iglesia le ha dado diferentes interpretaciones a este tiempo del milenio que Apocalipsis habla, pero que también a través de los profetas en el Antiguo Testamento se hace referencia repetidamente. Y se han desarrollado tres posturas que predominan sobre las demás posturas. Y estas posturas son el postmileniarismo, el amileniarismo y el premileniarismo. Para poder entender un poco acerca de estas creencias, vamos a definirlas brevemente. Primeramente está aquellos que creen en el postmileniarismo. Esta doctrina se popularizó en los siglos XVIII y siglo XIX cuando la ciencia avanzaba, cuando muchas enfermedades eran curadas, cuando el evangelio iba llegando a diferentes territorios donde anteriormente no había llegado. Esta doctrina se popularizó porque esta doctrina dice que la iglesia va a ir avanzando, que la iglesia va a ir cristianizando el mundo hasta llegar al punto donde la iglesia hiciera que el mundo se convirtiera, que el mundo fuera cristiano, y así por la obra de la iglesia iba a desarrollar este periodo del milenio y que al final del milenio entonces regresaría Cristo. Por eso es post, que nos habla de después, o sea que el retorno de Cristo a reinar será después del reino, después de los 1000 años de reino. Y esto no nos hace sentido porque esto sería entonces un reino sin el rey. Esto sería un reino sin el rey. Y además esta doctrina tiene problemas históricos y problemas bíblicos también. Primeramente, problema histórico, porque aunque en el siglo XVIII, el siglo XIX, las cosas aparentaban ir de bien mejorando, aparentaban ir mejor, aparentaba que el ser humano estaba usando estos avances de la ciencia y tecnológicos para el bien. Vemos que el siglo XX abre con uno de los eventos más sangrientos de la historia, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea que esta doctrina históricamente no correlaciona históricamente con la verdad. También aún más importante está no solamente históricamente, sino es lo que la Biblia enseña. Porque antes del retorno de Cristo, la Biblia no nos habla de un periodo de paz, de un periodo de seguridad, no nos habla de un periodo de bendición, de un periodo de cristiandad, de un periodo de amor. No. Jesucristo en Mateo 24 nos dijo que antes de su retorno lo que iba a haber eran guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, persecución, falsos profetas y un aumento de la maldad, de tal manera que incluso nos dice que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que nos habla acerca de antes del retorno. Esto será lo que caracterizará al ser humano antes del retorno de Cristo. Un mundo rebelde, un mundo alejado de Dios. No una sociedad que es transformada por el evangelio, sino una sociedad que rechaza el evangelio. Además, como dijimos, la iglesia no puede establecer el reino milenial, porque el reino milenial le pertenece a Cristo. El Antiguo Testamento enseña en Daniel, cuando él ve la visión de aquella imagen que representa los reinos poderosos del mundo, que dice que hay una roca que no fue cortada con mano humana que cae sobre los pies de esta imagen que representa lo más poderoso del mundo. Y esa roca no es la iglesia. Esa roca es Cristo, quien va a acabar con los reinos de este mundo y va a gobernar físicamente aquí en la tierra. También está la segunda postura que mencionamos, que es el amileniarismo. Y amileniarismo simple y sencillamente significa que el milenio no existe, o sin milenio. Y aquellos que creen en esta postura del amileniarismo, lo que ellos hacen es que espiritualizan las enseñanzas bíblicas. Ellos dicen que lo que nos dice aquí en Apocalipsis 20 acerca del milenio, de lo que hablan los profetas del Antiguo Testamento acerca del milenio, ellos dicen que eso no es algo literal,
sino que es algo simbólico, que no es algo que es algo simbólico. Espiritualizan todo lo que se habla del milenio. Según esta postura, Cristo ya reina en el cielo y que Satanás ya fue atado. Durante la primera venida del Señor, que Satanás, ellos enseñan que fue atado y que el reino de Dios se manifiesta en los corazones de los creyentes. Pero esta enseñanza bíblica presenta muchas dificultades, bíblicamente hablando, porque contradice la enseñanza de Apocalipsis 20. Juan, cuando vemos que menciona el milenio, hace mucho énfasis en el milenio. Dice, y el milenio, lo menciona 6 veces, hablándonos de que no es algo simbólico, sino que es algo, es un periodo de tiempo que es literal, que no es simbólico, que no se puede espiritualizar, porque está hablando de un reino real, de un reino físico, de que el Señor va a regresar, de que el Señor se va a sentar en su trono, de que el Señor va a estar en Jerusalén, de que los reyes del mundo van a venir a Jerusalén a rendirle pleitesía al Señor. Es un reino literal, no es un reino simbólico. Además, tiene un problema con el destino de Satanás, esta doctrina también del mileniarismo, porque dice que Satanás ya está atado. Dice que Satanás fue atado cuando el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y aunque el Señor venció a Satanás en la cruz del Calvario, donde la palabra nos dice que hizo exhibición públicamente de Satanás, lo humilló a Satanás y los demonios con su victoria en la cruz del Calvario, Satanás no está encarcelado. La Biblia nos dice incluso acerca de Satanás, dice que es el Dios de este siglo. Esto no nos dice de que está encarcelado. Nos dice acerca de Satanás que él ciega a los incrédulos. Nos dice que anda por el mundo como león rugiente buscando a quien devorar. Esto no nos dice de Satanás estando encadenado, sino de Satanás estando todavía haciendo destrucción en el mundo, engañando al mundo, haciendo actos de rebeldía para que el mundo se levante en contra de Cristo. Alguien que expresándose en contra de lo que es esta enseñanza del mileniarismo, dijo en una ocasión que si fuera así, que Satanás, como ellos enseñan, está encadenado, que entonces la cadena de Satanás es demasiado larga. Pero no, Satanás no está encadenado. Satanás está haciendo daño y en Apocalipsis 20 se nos dice en el tiempo específico cuando él va a ser encadenado. Por último, vemos el premileniarismo, que esta es la interpretación bíblica correcta. El premileniarismo enseña que Jesucristo regresará antes del milenio. Tiene que regresar antes del milenio, porque ¿cómo va a haber el reino milenial de Cristo sobre la tierra sin Cristo en la tierra? Él regresará antes del milenio. Esta postura nos habla de un orden natural de lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis 19, que nos habla acerca del retorno glorioso de Jesucristo, que nos dice que Él acaba con estos ejércitos que se levantan en contra de Él. Nos habla acerca en Apocalipsis 19 que el anticristo y el falso profeta van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Y luego Apocalipsis 20 entonces empieza diciéndonos que Satanás va a ser encadenado por 1000 años. ¿Y qué es lo próximo? El reino milenial de Cristo. O sea que vemos cómo el Señor va a regresar, va a poner las cosas en orden para establecer su reino sobre la tierra. Esto enseña el premileniarismo. Esta interpretación sostiene que las profecías del Antiguo Testamento, como fueron cumplidas literalmente, así como la profecía de el nacimiento de Cristo, el lugar de que él iba a nacer en Belén, los eventos que iban a suceder durante su ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, sucedieron literalmente. De la misma manera, estos eventos que nos hablan acerca del retorno de Cristo, del reino milenial de Cristo, van a cumplirse literalmente. Profecías de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías describen al Mesías gobernando desde Jerusalén. Nos hablan acerca de Israel siendo restaurado. Nos habla acerca de Israel siendo el lugar principal del mundo, Jerusalén siendo la capital del mundo.
También el premileniarismo nos habla de estos eventos cumpliéndose literalmente y no simbólicamente. Y por último, nos habla acerca del final de Satanás, de que Satanás en este tiempo está suelto, de que no ha sido todavía encarcelado. Y nosotros podemos ver solamente en los eventos que suceden en el día a día de que el Satanás todavía está suelto, de que no ha llegado el tiempo de su fin. Jesús gobernará sobre la tierra literalmente por 1000 años en el reino milenial, en un gobierno justo, de justicia. Gobernará con vara de hierro, hará cumplir la justicia de Dios sobre la tierra. Y Juan nos habla acerca de tronos en plural en el reino de Cristo. Tronos, no solamente de un trono, de tronos en plural. Lo que indica que va a haber un grupo de individuos que van a gobernar, van a asistir en el reino milenial de Cristo. ¿Quiénes serán los que se sentarán en estos tronos? Hay 3 grupos en particular que van a sentarse sobre estos tronos. Primero, vamos a leer lo que leímos en el versículo 4, vamos a leerlo de nuevo. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El primero de estos 3 grupos que estamos viendo que van a reinar con Cristo 1000 años son los santos de la tribulación. Aquellos que estuvieron en la tierra durante el gobierno del anticristo y que se rehusaron a adorar a la bestia, que sufrieron martirio por no negar el nombre de Cristo. Y vemos que van a reinar este grupo, los mártires de la tribulación. Habla de que fueron decapitados por no negar el nombre de Cristo. También estarán los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 22. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que en el reino milenial de Cristo, los santos del Antiguo Testamento van a participar. Aquellos hombres y mujeres que nosotros leemos en el Antiguo Testamento como Moisés, David, Débora, van a participar en el reino milenial de Cristo. También estaremos nosotros, estará la iglesia participando del reino milenial de Cristo. Vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La iglesia va a juzgar. Vemos Apocalipsis 5:10 también. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros vamos a participar en el reino milenial de Cristo, de modo que durante el milenio se reunirán para asistir, para gobernar con Cristo, los santos del Antiguo Testamento, aquellos santos de la tribulación que fueron martirizados durante el tiempo de la tribulación, y también la iglesia vamos a participar en este reino milenial de Cristo por 1000 años. Y es muy interesante porque tanto los santos del Antiguo Testamento, los decapitados y la iglesia van a participar teniendo cuerpos glorificados durante el milenio. Y el milenio será un tiempo en el que Dios, como dijimos, gobernará la tierra, donde se reunirá, y esto causa dificultad en la interpretación, se reunirán personas con cuerpos glorificados y seres humanos en la tierra durante el mismo periodo de tiempo. O sea que cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta la razón muchas veces que esto causa confusión. La razón muchas veces por la que se han desarrollado varias vertientes de creencia en relación al milenio. Pero sí, nosotros vamos a participar y sabemos que vamos a recibir cuerpos glorificados. Pero también sabemos que después del tiempo de la tribulación, cuando el Señor regrese sobre la tierra,
Van a haber personas que van a haber creído y van a permanecer durante el tiempo del milenio. Personas que van a estar en sus cuerpos humanos, que se van a casar, que van a tener descendencia. Y este grupo de personas, de seres humanos, van a ser los que van a ser gobernados durante este tiempo de 1000 años. O sea que va a venir personas en cuerpos glorificados y vamos a ver personas en cuerpos humanos, como lo vemos en el día de hoy. Pero claro, con la diferencia de que va a ser un reino de justicia, con la diferencia de que, y lo vamos a ver más tarde, de que el Señor Jesucristo gobernando sobre la tierra, va a haber una paz real, porque va a gobernar sobre la tierra el príncipe de paz. Va a haber un tiempo donde va a haber salud, donde no se van a desarrollar las pandemias, donde no se van a desarrollar las maldades del mundo, donde no van a haber invasiones militares, donde no vamos a estar preocupados por la alza de la gasolina, donde no vamos a estar preocupados por la inflación, porque Cristo va a gobernar en justicia. Vemos el versículo 5 y el 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando nosotros leemos acerca de una primera resurrección, nos da a entender inmediatamente que si se nos menciona específicamente una primera resurrección, pues va a haber también una segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los creyentes. No se podría considerar a alguien como se llama bienaventurado y santo si no fuera alguien que tuviera un destino eterno con el Señor Jesucristo. O sea que todos los de la primera resurrección los llama bienaventurados y santos. La primera resurrección tuvo inicio, comenzó ya. ¿Por qué? Porque ¿quién es el primogénito de los muertos? Lo llama la Biblia. La primera resurrección comenzó un domingo en la mañana, en la tumba de José de Arimatea, donde unas mujeres fueron a tratar con el cuerpo de quien ellos esperaban estaba en aquella tumba. Sin embargo, cuando estas mujeres fueron a la tumba, se encontraron con dos hombres que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. El Señor Jesucristo es el primero de resucitar de los muertos. Vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Debido a que Jesús es la primicia, Jesús es el primero, significa que habrá más por venir. O sea que esta primera resurrección comenzó con Cristo. También debido a que es las primicias, nos da a entender algo que es relacional. Porque cuando se recoge, por ejemplo, inicialmente las primicias de una cosecha, si las primicias de una cosecha de manzanas, lo que se recoge después de esta cosecha de manzanas no son plátanos, ¿verdad? O sea que si las primicias son manzanas, cuando se recoge el resto de la misma cosecha también van a ser manzanas, ¿verdad? No plátanos. Si queremos saber cómo será nuestro cuerpo en la resurrección, solo nosotros necesitamos ver cuál es la primicia. Necesitamos ver a un Cristo resucitado. Gloria sea el nombre del Señor. La resurrección de Jesús, Él resucitó en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no estaba limitado a la física. Un cuerpo que entraba en los lugares traspasando las paredes. Un cuerpo que podía estar aquí en la tierra y también estar allí en el cielo. Un cuerpo que no tenía esas limitaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús también comía.
O sea que eso va a ser parte de lo que nosotros vamos a disfrutar en los cuerpos glorificados. Cuerpos que no tendrán dolor, cuerpos que no tendrán sufrimiento, que no tendrán enfermedades. Porque Cristo es las primicias. Esta resurrección comenzó con Cristo, como dijimos, un domingo en la mañana, domingo de resurrección. Pero ha tomado desde aquel día una pausa. Pero llegará el día que continuará la resurrección. Y ese será el día en que el Señor Jesucristo reciba a la iglesia en los aires, en las nubes. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto está hablando, Jesucristo fue la primicia, pero va a ser continuado en el arrebatamiento de la iglesia. Evento que puede ocurrir en cualquier momento. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta promesa es para nosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros también seremos transformados. Recibiremos cuerpos glorificados. El tiempo del milenio en la tierra será el tiempo como un nuevo Edén en la tierra. Aquellos que pensamos y nos imaginamos acerca de los eventos del Edén, yo comparo el tiempo del reino milenial como un tiempo de Edén en la tierra. Toda la tierra florecerá. Será una edad de oro donde ya no habrá pobreza, no habrá prisiones, no habrá instituciones mentales, no habrá bases militares. No habrá violencia, no habrá crimen. Las herramientas de guerra van a ser reliquias del pasado. Tal vez para ver estos armamentos militares, tal vez haya que ir en museos durante el milenio. Donde un tiempo en el cual el lobo y el cordero morarán juntos. Un tiempo en el cual Israel será restaurada en su tierra. Un tiempo en el cual Jerusalén será la capital del mundo. Un tiempo en el cual los santos resucitados reinarán con el Señor Jesucristo. Un tiempo en el cual Habacuc capítulo 2 versículo 14 lo describe. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vamos a leer algunas citas acerca de los eventos que se van a vivir, que vamos a participar en ellos durante el tiempo del milenio. Vamos a ver primero en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como casa de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. También en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, nos dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Nosotros, la iglesia, podemos descansar en esta verdad. La victoria de Cristo está asegurada. Aunque en el día de hoy hay pruebas,
Aunque en el día de hoy hay oposición, hay momentos difíciles, hay cansancio, hay enfermedad, la victoria de Cristo está asegurada. Y estos versículos que hemos estado estudiando en el día de hoy nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Satanás será derrotado. El sufrimiento por el cual nosotros pasamos va a tener un fin, va a ser limitado. La justicia de Dios va a ser establecida. Pero hay algo más glorioso, que nosotros que pertenecemos a Cristo vamos a resucitar como Él resucitó. Vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a reinar con Cristo durante el milenio. Lo que hoy parece que nosotros pasamos una lucha, en aquel día va a valer la pena. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que hoy nosotros vemos por fe, en aquel día lo podemos ver, lo podemos experimentar, lo podemos sentir. Vamos a poder ver al Señor cara a cara. Vamos a poder rendirle cuenta de lo que estamos haciendo, de cómo estamos gobernando. Va a ser algo glorioso, donde no nos va a haber maldad. Vimos la descripción que Isaías nos da acerca incluso de cómo el reino animal se va nuevamente a ser juzgado o a someterse como desde el principio al ser humano. Eso va a ser algo glorioso. Y nosotros podríamos estar a 7 años de este evento. Es algo glorioso. ¿Por qué lo estudiamos? Algunos dicen, pero ¿por qué le damos y estamos dedicando tiempo a este periodo de 1000 años? Este periodo de 1000 años podía comenzar en 7 años. En 7 años nosotros podríamos estar experimentando estos eventos. La iglesia, viviendo en la confianza de la palabra de Dios, no vivimos derrotados, sino que vivimos con una esperanza firme. Cada oración en medio de nuestra debilidad, cada oración cuando estamos pidiendo al Señor, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando le pedimos al Señor, venga a tu reino, esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que venga a su reino, que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, se va a hacer en la tierra también durante este tiempo. Cristo viene y con Él viene la restauración de todas las cosas. Con Él se van a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. No van a ser promesas espirituales en el sentido de que van a ser simbólicas, sino que se van a cumplir literalmente y nosotros vamos a tener el privilegio de formar parte de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Le invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, en la cual, con la ayuda de Dios, vamos a seguir estudiando este capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando del versículo 7 al final del capítulo con la ayuda de Dios, así que le pedimos que lo estudiemos de antemano para cuando nos reunamos, este estudio les sea de bendición. Dios le bendiga.